Hola hermanos y hermanas, vamos a tener la quinta clase del libro de ETE, Estudio de la Vida de Cristo. Antes de comenzar, vamos a dirigirnos a Dios, vamos a orar. Dios y Padre nuestro, en este día queremos darte las gracias, Señor, por todo lo que pasa en el mundo. Señor, todo es dirigido por ti, guiado por ti, Señor, es para que nosotros estemos preparados para tu segunda venida. Gracias, Dios mío. Bendice esta clase, que sea de apoyo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Siguiendo esta clase, vamos a decir el segundo sermón del monte. Así lo hemos titulado. El libro lo titula El sermón del Olivete. Es el mismo, pero con otro nombre. Siguiente. Señales antes del fin. Justo para estos tiempos, Dios ha querido que nos toque estas clases para poner bastante empeño en lo que está sucediendo en el mundo. Señales antes del fin. Cuando Jesús salía del templo e iba, se acercaron 4 de sus discípulos: Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, y le preguntaron: Señor, lo que tú dices, porque él dijo que estos edificios, estas cosas que ven del templo de Jerusalén, no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Cuando se fue a los Olivos, está al frente de Jerusalén, él se sentó. Entonces sus discípulos le dijeron: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Aparentemente son 3 preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algunos unen la segunda pregunta con la tercera pregunta, de tal manera que el fin del siglo y las señales de tu venida es una pregunta. La siguiente. Acá he hecho un resumen, ¿no? Lo que tiene que ver Dios con Israel, con la iglesia, el cristiano, y con el incrédulo, el mundo. Nosotros sabemos que el año 70, cuando Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra, el año 70 Tito destruyó toda Jerusalén, no quedó nada. Y los que escucharon la voz de Jesús, la prédica de Jesús, huyeron a los montes. Muchos cristianos ahí se salvaron porque escucharon la profecía de Jesús. Después desapareció Israel de la tierra. Muchos años, 1400, algunos dicen 1600 años, desapareció Israel. El año 1948, en mayo, el 14 de mayo, por primera vez se nombra a Israel como país. Alguien dijo que era como 500 a 400 judíos que estaban en Tel Aviv, y ahí le da ese nombre. Israel nace en 1948. Después pasan unos años más. En 1967, la guerra de los 6 días, Israel toma todas las posiciones que las tiene ahora. Y el 21, en abril de 2019, el presidente de los Estados Unidos, ante la ONU, dice que la capital de Israel va a ser
Jerusalén. Cuando fue creada Israel, la capital fue Tel Aviv. Y hay muchas embajadas, muchos países que tienen su embajada en Tel Aviv. Hoy en día ya comienzan a irse a Jerusalén. Entonces, esa es la vida de Israel. Nosotros tenemos que mirar con detenimiento qué está pasando con Israel. El segundo es el cristiano, es la iglesia. La iglesia se formó cuando vino el Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu Santo y se formó la iglesia. Y era fortificada, crecía con la ayuda del Espíritu Santo. La etapa de la iglesia termina con el arrebatamiento. Jesucristo viene un día, no tiene señales, no hay nada dicho cuándo va a venir. Él arrebata su iglesia. Y con su iglesia se va el Espíritu Santo. Y queda el mundo así. Los que quieren seguir a Dios como en el Antiguo Testamento lo hacían por fe en Dios, por fe en Jesucristo. Tenían que luchar solos. El Espíritu Santo ya no estaba ahí. Para el incrédulo, para el mundo que está esperando es la segunda venida de Cristo. Él viene y para la segunda venida de Cristo sí hay señales. Se dice que hay 6, 7 señales por la segunda venida, veces más que la primera venida. O sea, hay 7 veces más señales de que Cristo viene por segunda vez. No, esa es la etapa del incrédulo. Cuando venga por segunda vez, ya no habrá tiempo para el incrédulo. El que no recibió a Cristo va a tener problemas en la segunda venida de Cristo. Todo esto va a ser toda la tierra va a ser un sufrimiento tal, es que no se va a poder vivir, no se va a poder soportar. La siguiente diapositiva. En Lucas 21, 20-24 dice, pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejércitos, cuando es situada, Jesús nos está hablando de la primera pregunta. Sabed entonces de su destrucción ha llegado. Y entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren, porque estos son días de retribución. Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquel día, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. De cólera, Roma destruye a Israel, lo quema toditito. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta los tiempos de los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Acá nosotros vemos señales políticas, guerras y rumores de guerra, señales naturales, hambre y pestes, terremoto, y señales religiosas, falsos cristos, falsos profetas. El evangelio va a ser predicado en todo el mundo. La siguiente. Esto es para la primera pregunta. En Mateo 4:5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, la primera A es la primera venida, es cuando es destruida Israel. Y acá los otros versículos también, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos.
En ese entonces los judíos eran aborrecidos. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no desciendan, no vuelvan atrás. Las que están encintas y críen, son días difíciles para ellos. Que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Son los días más difíciles para los judíos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Engañarán aún a los escogidos. Y cuando le dijeran, están en los aposentos, no lo creáis. Acá nos habla ya de la siguiente pregunta. Y cuando ya no sobre Israel, sino sobre su segunda venida y las señales del fin. En Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Van a oír de guerra, pero también todos van a rumorear de guerra, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es principio de dolores. Acá nos está diciendo Dios que son señales de que Él está pronto a su segunda venida. Por tanto, cuanto veis el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Mire, Daniel habló desde muchos años antes de Jesús que había alguien que iba a deshonrar el templo de Israel. Se dice que Israel iba a hacer un pacto con los árabes, y esto era dirigido por un todopoderoso, el anticristo. Y él les prometía todo, hicieron el templo y estaban todos ahí, felices y contentos. Ya todo se había normalizado. Se trataba de unificar todo. ¿Y quién lo hacía? El anticristo. ¿Y qué pasó? En los 3 años y medio que es la tribulación, ellos estaban bien, pero después de los 3 años y medio, el diablo, el anticristo, tomó el templo de Dios y quería que a él lo adore. Entonces Daniel nos habla de la abominación desoladora. Él entró ahí a pedir adoración. Y los judíos recién abrieron los ojos. Ellos habían sido engañados por el anticristo. La siguiente. Y la última parte, la C, nos habla más sobre las señales de la segunda venida, el tiempo del fin. Y muchos profetas se levantarán, engañarán a muchos, y algo que siempre nos escribe Dios. Miren como en los días de Noé, ¿qué pasaba en los días de Noé? Había gran maldad. Acá también una de las características de este tiempo, la multiplicación de la maldad. No se había sumado, sino era tal la maldad que había. El amor de muchos se enfriara. Acá ya no estaba el Espíritu Santo para que nos aliente, nos dé fuerza. Acá ellos tenían que tener fe en Dios. Y Dios, así como lo ayudaba a Daniel, a Job, a todos, acá también ellos eran ayudados directamente por Dios. La siguiente. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Acá, como le digo, ellos van a luchar por vivir, por predicar el Evangelio, porque el Evangelio se vaya a todo el mundo y su vida no siempre estará en peligro, pensando, teniendo fe, creyendo en Dios.
en su Salvador. Y será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Todas las naciones van a saber, van a tener ese compromiso de que Dios siempre los ha amado y los ha llamado. Y entonces vendrá el fin. Entonces viene Jesucristo. Ahí viene la segunda venida de Cristo. La siguiente. Y nos dice que el sufrimiento va a ser tanto. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. O sea, son días tan difíciles. Hoy día con esto de la cuarentena, en todo el mundo todo sufre. Esos días va a ser 100.000 veces más. Va a ser bien difícil. Mas por causa de los que han sido escogidos, Dios en su amor acorta los días, porque va a haber tanto sufrimiento en la tierra. La siguiente. Daniel nos habla de la abominación desoladora en Daniel 11:31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio que tenían los judíos, siempre lo hacían a Dios, y profanarán la abominación desoladora. Van a profanar, van a venir, ya no es Dios, yo soy el Dios. Y ahí ellos recién despertarán de que han sido engañados. La siguiente. La lección 5b. El segundo sermón del monte. Ustedes recuerdan que el primer sermón del monte lo hizo Jesús. ¿A quién? A los creyentes. Cuando recién empezaba, lo vemos en Mateo 5, 6, 7, habla sobre las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. Ahí fue el primer sermón para los creyentes, que la luz del mundo, la sal de la tierra. Pero ahora Jesús da un testimonio y grande es de profecía de lo que se viene, la venida del Señor Jesucristo. Etapa de Jesús. Jesús pasó por este mundo como hombres, nosotros sabemos. ¿Qué tiene de José? Nada. ¿Qué tiene de María? Nada. Él vino como Dios hecho hombre. Y pasó por todas las etapas, desde cigote, embrión, feto, niño, joven, adulto. Y ahí Él nació, Él murió, Él resucitó, Él ascendió. Hasta ahí estamos bien. Ahora le falta dos cosas. Que Él venga por su iglesia, el arrebatamiento, y también Él venga por segunda vez para castigar a los incrédulos. Como le dije, el arrebatamiento no tiene señales, no tiene. Nos dice en Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados. Una de las cosas que nos dice Dios siempre en su palabra, estemos preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Nosotros no sabemos la hora ni el día, pero siempre debemos estar preparados. El reino de Dios no vendrá con advertencia. No va a ser esto así, esto acá, va a haber esto, no. El reino de Dios, el arrebatamiento, no va a venir con advertencia. Acá, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a quién, a los que durmieron en Él. ¿Quiénes son los que durmieron en Él?
a los que murieron. Hay muchos creyentes que tenemos. En enero murió un pastor muy querido por mí, el que me ayudó a recibir a Cristo. Él murió. Y él dice, ellos duermen, no mueren. Y dice Jesús con que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que si estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No quiere decir que nosotros vamos a ir primero, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que durmieron resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados. Arrebatados. Nos habla del arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir en el aire al Señor. Y así estaremos siempre con Él. Eso lo encontramos en Tesalonicenses. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en poder sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Esto nos habla de la segunda venida de Cristo, no del arrebatamiento. Cuando Jesús venga por segunda vez, que Él vendrá sobre las nubes, ¿con qué? Con poder y gran gloria. Entonces todos los van a ver. Cuando sea el arrebatamiento, no, solamente la iglesia, sus hijos, serán arrebatados. Y nos dice, de la higuera aprender la parábola. ¿Cuál es la higuera? Es Israel. Israel es símbolo que tiene la higuera. Y Jesús nos dice, miren, aprendan eso. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. O sea, cuando ya Israel está formándose y ahora Israel es una potencia y ya están brotando sus hojas, es que el verano, es que la venida del Señor está cerca. Terminamos la clase de hoy sabiendo que Dios nos habla, que tenemos dos cosas que estamos esperando: el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. En estos momentos difíciles para toda la tierra, vean siempre a Israel, vean los aspectos políticos que se están dando. Hoy día escuchamos al Papa queriendo ser llamando a unirse, no importa el credo o la religión, únanse. Nosotros sabemos que en los últimos tiempos habrá una sola religión, una sola moneda. No, eso nos va a ayudar a pensar de que los que vienen detrás de nosotros, los creyentes, si nosotros nos hemos ido ya, tengan cuidado con la marca. Hoy día todo es digital. Hoy día ven que lo que es moneda, lo que es documentos, mejor es hacerlo digital. Y en China ya están haciendo las huellas digitales, las marcas, que ya hace muchos años, hace 30 años, lo vino
desarrollando Estados Unidos serán marcados en la mano derecha. Cuídense, cuidémonos de que pasemos estos momentos siempre atentos, preparados para seguir predicando de Cristo. Si tenemos familiares, amigos, hablemosles de Cristo. Vamos a despedirnos en oración y vamos a dar la próxima clase. Señor y Padre nuestro, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos das convicción de que vienes pronto. Bendice a tu iglesia que estemos preparados para tu venida. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.